De los... Sí, Ok. sí, estamos haciendo el ejercicio de Nikola Tesla. Yo les pasé una imagen Telegram de cómo es que se hace, cómo es que Sí, se sí, escribe. exacto. Se los pasé por ahí. Y quería hablarles, encontré un texto de Nikola Tesla ¿Ya? que me gustaría leerlo. Hola Rubí, how are you? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy Hola. bien, gracias. Hola. Ah, bueno. Quería que leyéramos esto juntos. Y hay un texto de Nikola Tesla que se lo voy a pasar que me parece muy, muy chévere, que es este. Yo no sé quién habla inglés aquí. Ojalá hablen inglés porque no lo encontré en español. Mira, The Problem of Increasing Human Energy. Está El buenísimo. problema del crecimiento de la energía humana. Yo leí dos párrafos y quedé, mira, Modern Science says the sun is the past, el sol es el pasado, the Ujú. earth is the present, la tierra es La el Tierra es presente el y the moon presente is the future, y la la luna luna es es el el futuro. futuro. Y quiero leer esto con ustedes que me parece interesante. ¿Quién era Nikola Tesla? No sé si quieren saber. Sí, Dale, claro. dale, bien, dale. Muy bien, me Dice, parece. dice que era un personaje bastante desconocido. Una parte muy importante de nuestra vida cotidiana es tal y como la conocemos gracias a Nikola Tesla. Miren que él era un hombre solitario, que decía que la invención llega cuando uno está solo, Así es. en La la soledad. creatividad. Ajá. En la soledad es cuando uno inventa grandes cosas, ¿no? Y parece que siempre estuvo solo. Él sufría de sinestesia. Sí, sí. Tenía un tema ¿Mm? ahí. Terminó enamorado de una paloma que iba a ver una plaza. ¿Sabías todo eso? No. Y él vivía en un edificio después que murió la señora y quedó solo, arruinado, porque los norteamericanos, para variar, le robaron las patentes de todos sus inventos. Se las quitaron, sí. Exacto, y un italiano también le quitó una patente que era de él también. Y él quedó solo y empezó a delirar, se daba vuelta alrededor del edificio en el tema del 3 y el 6 y el 9. Antes de salir a cualquier otro lugar, daba una vuelta alrededor del edificio y después iba a una plaza y hablaba con su gran amor, y era una paloma. No te puedo- Sí, sí, se Ay, no, qué bien. trastornó. Sí, Tú sabes que, La paloma no lo ¿ah? regañaba, no lo regañaba. Sí, exacto. Además, no, ¿qué tal? Tú sabes que Einstein tenía dislexia, yo no sabía. mm, No tenía ni idea de que Einstein mm. tenía dislexia. Oye, capaz que la fórmula esté al revés, entonces entendimos mal todo lo que ya está hecho. Yo en esos temas profundos no me puedo meter tanto en esas fórmulas matemáticas porque una locura para mí. Bueno, entonces dice, el sistema de producción y distribución de la energía eléctrica, los motores, la mayoría de los electrodomésticos que utilizamos, el control remoto o la comunicación por onda son algunos de los más de 700 inventos e ideas de este inventor serbio. Así Nicolás es. Tesla nació en Smilham, antiguo imperio austrohúngaro, en 1856, en una noche de tormenta eléctrica. ¿Qué tal? La partera, al escuchar los relámpagos, lo interpretó como un mal presagio. Este niño va a ser un hijo de la oscuridad. Pero su madre respondió, no, él será un hijo de la luz. Su madre fue una inspiración durante toda su vida. Era una persona muy imaginativa que inventaba aparatos domésticos para facilitarle la vida. Su Ajá. padre era sacerdote ortodoxo y siempre pensó que Tesla también lo sería, pero él quería estudiar ingeniería eléctrica. Durante su infancia, Tesla padeció el cólera y su padre le prometió que si lo superaba le permitiría marcharse a estudiar ingeniería en la mejor universidad, la de Graz. Durante sus años de estudiante se aficionó al juego de tal manera que llegó a perder su beca. Sin terminar sus estudios y con la idea en la cabeza de conseguir construir un motor de corriente eléctrica que eliminara la necesidad de un conmutador, Tesla se marchó a trabajar primero a Budapest y más tarde a París, donde consiguió un puesto en la compañía Continental Edison Company. En 1884 llega a Estados Unidos para trabajar directamente para Edison, que le llegó a ofrecer $50,000 por rediseñar completamente los motores de corriente alterna y mejorar su eficiencia, cosa que Tesla consiguió. Wow, es un montón de plata para hacer. Cuando le solicitó que le pagaran, Edison le respondió, Tesla, usted no tiene nuestro humor estadounidense, rompiendo así su palabra, no le pagó. No, Y pues en se la sacó. 1886 creó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing.
siendo expulsado por sus accionistas al año siguiente. Pobrecito. Los años siguientes se dedicó al desarrollo de algunos de sus principales inventos, como las del motor de corriente alterna de inducción sin escobillas o la bobina de Tesla. Ajá. Su época dorada comenzó con la alianza con George Westinghouse, quien le aportó la financiación que tanto necesitaba. Ambos defendían la superioridad de la corriente alterna frente a la corriente continua de Edison y JP Edison. Morgan. Y así comenzó la conocida como Guerra de las Corrientes, durante la cual Edison intentó repetidamente desacreditar la corriente alterna. Llegó a electrocutar perros y gatos para demostrar su peligrosidad e incluso sufragar el diseño de la silla eléctrica alimentada, por supuesto, por corriente alterna. ¿Cuál es esa corriente? La corriente alterna es la que nosotros recibimos en nuestros hogares y que alimenta el refrigerador, el hervidor, el televisor, todos nuestros artefactos funcionan con corriente alterna. Independiente que dentro de esos artefactos, como el computador, como la radio, un equipo de música, tengan un equipo que rectifica una fuente que lo transforma en corriente continua para que funcione. Porque la electrónica funciona con corriente continua, que es la misma que tenemos en la batería del auto de nosotros, el positivo y el negativo. En cambio, la corriente alterna es una fase y un neutro, y es sinusoidal, es decir, varía en el tiempo 50 o 60 ciclos, dependiendo del país de donde tú vivas. Entonces, la corriente continua, cuando Edison empezó con su proyecto de iluminar todo Manhattan, la corriente continua tiene el grave problema que a distancias se cae, baja el voltaje. Es decir, si yo aquí estoy generando con corriente continua 12 volts y lo quiero llevar a 1 kilómetro, no llego con los 12 volts, llego con 5. Entonces, para que eso no sucediese, Edison tenía unos postes que estaban llenos de cables, llenos, para que no se cayera la tensión que él generaba como corriente continua. En cambio, la alterna, tú la transmites desde una central hidroeléctrica de donde la generes y la transmites y los cables son delgados para la transmisión. Pero cuando llegas a una subestación, bajas el voltaje, subes la corriente y ahí los cables son más gruesos y llega a nuestros hogares. Ya, ok. Más o menos, ¿algo? Incluso, ¿Por qué creo no te veo? Tesla, Yo no veo a Miguel. incluso Tesla creo llegó a comentar que era posible enviar la electricidad sin cables. ¿Es Bueno, él cierto empezó a hablar de la transmisión inalámbrica, absolutamente. Sí, sí. Él tenía muchos inventos que era tan ingenuo como europeo que creía en las personas y los compartía sus secretos y se los robaban y los patentaban. Dios mío. Edison lo dejó en la ruina. Westinghouse lo ayudó muchos años, pero como él era bien especial y él insistía, él quería hacer una bobina de Tesla gigantesca porque él decía que no era necesario transmitir por cable la energía alterna y que podía ser vía inalámbrica. Y varias veces ese invento fracasó por la potencia que él quería instalar. Entonces al final lo trataron de un enfermo y lo dejaron solo. Le quitaron todo su... Marconi era un italiano que le quitó el tema de la reproducción de la música y la reproducción de letras a distancia, de datos, de caracteres. Me asalta una pregunta, o me hago esa pregunta. A pesar de la época, una persona muy inteligente, muy visionaria, o no sé por qué de alguna manera él tuvo la idea es una idea futurista la que él tuvo en el momento que hoy la estamos viendo, que es la comunicación inalámbrica, porque la tenemos con los celulares hoy en día, ¿no? En este caso. Sí. Pero no es descabellado, tuvo esa idea, tampoco es descabellado el tema de la bobina gigante para no utilizar el cableado para compartir energía, ¿no? Pues, entonces, ¿por qué él tuvo esa idea en esa época? O sea, muy inteligente. Era un ¿Por qué lo motivó a eso? Bueno, hay gente que sigue unas teorías que hablan de que todos estos super genios, Leonardo da Vinci, Copérnico, Magallanes, Nicolás Tesla,
el Los mismo filósofos también Sócrates, griegos, Descartes, claro, Sócrates, Platón, son Sócrates decían que eran Platón. extraterrestres que se quedaron aquí en la Tierra para ir cuidando el Mm, desarrollo de la civilización O y fueron para ir, tocados, más bien, de pronto también podría ser, claro, aportando pequeños ayudados. granos bien. para el desarrollo de la civilización. Mm. Sí, y también podría ser otra forma de interpretarlo, una conexión con lo divino, una apertura intencionada Exacto. hacia Ujú. no solamente la mente racional, sino más allá de eso, la intuición, la creatividad infinita, la inteligencia Pero sabes suprema. también que nosotros antes tampoco teníamos computadores, teléfonos, o sea, cierta Así es. tecnología, entonces teníamos más tiempo para estar solos, para estar en contacto con la naturaleza y eso O también leer, o daba caminar, o mucha correr en la amplitud. tierra. Exacto. Tener Sí, ese contacto con lo natural, yo creo que eso producía en la mente de las personas creatividad. así es. Un Eh, saltico, lo que me interesa a mí, el salto cuántico de pronto podría ser una ayuda para eso. exactamente. Total, Sí. porque meditar es clave para uno poder manifestar. Es una de las técnicas, la meditación consciente. Bueno, si quieren, terminamos esto y seguimos, que ya queda poco. Ok. Su época dorada comenzó con la alianza de George Washington, quien le aportó la financiación que tanto necesitaba. Ambos defendían la superioridad de la corriente alterna frente a la corriente continua de Edison and Morgan. Comenzó así la conocida como Guerra de las Corrientes, durante la cual Edison intentó repetidamente desacreditar la corriente alterna. Llegó a electrocutar perros y gatos. Bueno, eso lo leí. A pesar de ello, fueron Tesla y Westinghouse los ganadores de esta batalla. Consiguieron en 1893 el encargo de iluminar la Feria Colombina de Chicago. Su brillante alumbrado cautivó al mundo y les proporcionó el contrato para la construcción de la central eléctrica de Niágara, la mayor obra de ingeniería del momento. En el discurso de inauguración, Tesla, en lugar de hablar sobre la central, habló sobre lo que constituía su nueva línea de investigación, la transmisión inalámbrica de señales y energía. Centrado en eso, en 1899 trasladó su laboratorio a Colorado Springs, ciudad en la que consiguió que se apagaran todas sus luces por la noche para utilizar toda la potencia de su generador para sus experimentos. Logró determinar la frecuencia de resonancia de la Tierra, consiguiendo enviar una onda alrededor del mundo. Wow. Tesla imaginaba un sistema mundial de envío de información y energía eléctrica sin necesidad de emplear cables para su transmisión. Su sueño de un mundo en el que los aparatos eléctricos funcionaran con la energía que surgiría de unas grandes torres. Consiguió a JP Morgan $150,000 para su proyecto y en 1901 comenzó la construcción del complejo de Warden Cliff en un solar en Long Island. Su utopía duró muy poco. En 1901, Marconi consiguió transmitir la letra S a través del Atlántico. A pesar de la tranquilidad de Tesla, quien pensaba que todo el mundo sabía que Marconi había empleado 17 patentes suyas para construir su aparato de radio. Esto supuso el inicio del fin de Vandercliff. Los costes de la construcción seguían elevándose y Morgan se negó a proporcionarle más dinero. Además, Marconi consiguió el Premio Nobel de Física en 1909, lo que lo convertiría en el triunfador oficial. No fue hasta el año 1943, cuando ambos inventores ya habían muerto, cuando el Tribunal Supremo reconoció a Tesla como padre de la radio. Del gran complejo planificado solo se llevó a realizar la torre que se derribó durante la Primera Guerra Mundial, por medio de que fuera usada para enviar mensajes al enemigo. Con cada vez menos fondos para continuar sus investigaciones y tras el embargo de la gran parte de la maquinaria en que empleaba, Tesla sufrió en 1906 una crisis nerviosa que lo apartó de la vida social. Sin apenas salir de la habitación de los diferentes hoteles en los que vivió, Tesla murió el 7 de enero de 1943. Sí. Wow. De hecho, cuando él falleció en la habitación que vivía muy humildemente y que no pagaba, lo tenían gratis, el gobierno norteamericano se llevó todos los documentos de los inventos de Tesla Qué horror. y nunca se supo realmente hasta dónde llegó con sus creaciones. Pero hay varios libros. Hay otro libro que se llama Mis Inventos. No sé hasta dónde llegan esos libros. Si tú A buscas decir, también en YouTube, hay muchos tutoriales de la vida de Tesla donde muestran todo lo que él creó y lo que no alcanzó a crear y parte de lo que le robó Marconi y muchos otros. Edison le robaron muchos norteamericanos, le robaron inventos. pobre. Sí, Y, o sea, murió de 40 y pico de años, sí, ¿no? súper joven. 40 Sí.
47, algo así. Sí, sí. Súper jovencito. Bueno, vamos a leer el libro. Bueno, ¿Ya tienes las páginas ahí? sí, yo las tengo en el teléfono. Yo creo que esto va a estar muy chévere porque vamos a hablar de la vocación de los hebreos y de si el don de profecía fue propio de ellos. Ah, Eso va a estar bien interesante. Ya, déjeme sacar mi cuaderno de notas porque siempre hay que apuntar aquí. La verdadera felicidad. La beatitud consiste solamente en el goce del bien y no en la gloria de que un hombre goza exclusivamente. Si alguno se juzga más feliz por disfrutar ventajas de que otros se consideran privados por ser favoritos de la fortuna, ese ignora la verdadera felicidad, la beatitud. Y si su alegría no es pueril, solo puede proceder de envidia o de mal corazón. Solamente en la sabiduría y conocimiento de la verdad reside la felicidad verdadera y la dicha humana, pero en manera alguna procede de que tal sea más sabio que cual, ni de que los unos estén privados de la verdad que otro posee, porque la ignorancia de aquellos no aumenta el saber de éste y nada puede agregar a su ventura. El que se goza en su propia superioridad se regocija del mal ajeno, luego es envidioso, luego es malvado, luego no conoce la verdadera sabiduría, ni la vida verdadera, ni la aventura que es su fruto. Cuando pues la escritura, para exhortar los hebreos a la sabiduría, dice que Dios los escogió entre todas las demás naciones, que es su aliado y no lo es de los demás pueblos, que solo para ellos dictó leyes justas, que a ellos se ha dado a conocer con preferencia a todos los demás pueblos. Debe creerse que Dios está al alcance de los hebreos, que según el testimonio del mismo Moisés no conocían la verdadera beatitud. Esa palabra me parece interesante, beatitud. Pues no hubieran sido menos felices si Dios hubiese llamado a la salvación a todos los pueblos sin excepción alguna. Por ser igualmente favorable a todas, no hubiera sido menos propicio a ellos. Y las leyes que les dio no hubieran sido menos justas y sabias, ni sus milagros más brillantes testigos de su poder. Si los hubiera también prodigado en obsequio a las demás naciones. Finalmente, los hebreos se hubieran visto igualmente obligados a honrar a Dios. Si Dios hubiera con igualdad vértigo sus dones sobre todos los hombres. Del mismo modo, cuando Dios dijo a Salomón, que después de él ninguno le igualara en saber. Esto no es más que una frase para ponderar su sabiduría, pero sea como quiera, no es de creer que Dios prometiera a Salomón para su mayor felicidad no dar en lo sucesivo a nadie una ciencia como la suya. Porque ¿en qué podía aumentar la inteligencia de Salomón y disminuir la gratitud de éste por tan grande beneficio el que Dios no hubiera ya de concedérselo a los demás hombres? Pero aún sosteniendo que Moisés, en los paisajes del Pentateuco antes citados, quisiera ponerse al alcance de los hebreos. No quiero negar que las leyes de este libro fueron exclusivamente dictadas para los hebreos, que Dios solamente habló a ese pueblo y finalmente que los hebreos presenciaron todas esas maravillas que las demás naciones desconocieron. Me basta afirmar que Moisés se explicó de este modo y prefirió servirse de esas razones para advertir a los hebreos, según la infantil capacidad de su espíritu, y unirlos con mayor fuerza al culto de Dios. He querido en una palabra demostrar que el pueblo judío no sobresalió en los otros por su ciencia ni por su piedad, sino por otro carácter. Y para poner como la escritura en mi lenguaje el nivel de las ideas de los hebreos, que el pueblo judío, a pesar de las frecuentes revelaciones de Dios, no fue escogido para la vida verdadera y las sublimes especulaciones, sino para un objeto muy distinto. ¿Cuál es ese objeto? Esto es lo que voy a explicar. Wow, ¿qué piensan hasta acá? el pueblo judío mató a Jesucristo, para eso fue escogido. Sí. Bueno, Spinoza habla que parte del ser humano es el deseo, ¿verdad? El conatus que llama, y La que supervivencia del ser. la supervivencia del ser, y que ese conatus puede ir dirigido hacia la felicidad, hacia la alegría, hacia el amor, a propósito del Día del Amor y la Amistad, Ay, y feliz día del amor. felicidad. Y puede también, digamos, deseos negativos hacia la tristeza o hacia la envidia. Entonces, por eso considero que aquí en este párrafo, considera que los hebreos, en lugar de, digamos, tener esa capacidad de beatitud, de belleza, de compartir con los demás, pues se creían el pueblo elegido por Dios para disfrutar de sus mensajes. Creo que un poquito por ahí. Claro, y ahí también está diciendo que eso los tocaba como en una parte superior, ¿no? A los demás, y
que eso no es nada más que un sentir, ¿no? Porque no es la verdadera felicidad.